personas son juzgadas por su participación activa en el tejido social y político vasco. La organización para avanzar en el proceso de paz es obstaculizada por el Estado español. El uso abusivo de la cárcel preventiva, incomunicación, condenas de años o los macrojuicios políticos ilustran el bloqueo de la solución pacífica, en un ataque directo a la voluntad del pueblo vasco a abrirse a nuevos tiempos. La solidaridad y el compromiso colectivo con las personas represaliadas se alza en nuevas formas reivindicando el derecho a la disidencia y a la desobediencia civil. No olvidaremos jamás el ejemplo que habéis dado, el compromiso que habéis adquirido y el compromiso que además habéis planteado para buscar una solución